Nuestro viaje no comienza bajo el sol abrasador de la antigua Sumeria, sino en el Londres brumoso del siglo XIX. Y comienza con el silencio, un silencio que ha perdurado durante milenios. Imaginen las vastas salas del Museo Británico. Infinitas estanterías repletas de cajas cubren las paredes. Dentro, sobre alfombras de terciopelo, no reposan los tesoros de los faraones, ni estatuas de mármol de dioses, sino discretos fragmentos de arcilla cocida. Decenas de miles de fragmentos, cubiertos de extrañas marcas angulares que recuerdan a huellas de pájaro. Esto es todo lo que queda de una civilización entera. Estas voces de arcilla provenían de las orillas del Tigris. A mediados del siglo XIX, el aventurero británico y arqueólogo autodidacta Austen Henry Layard excavaba la colina de Kuyunjik, en lo que hoy es el norte de Irak. Buscaba la legendaria Nínive, capital del temible imperio asirio, y la encontró. Sus trabajadores, excavando bajo el implacable sol mesopotámico, descubrieron las ruinas de un grandioso palacio. Pero el mayor hallazgo no fueron los bajorrelieves con toros alados ni las insignias reales. En dos salas sepultadas bajo toneladas de tierra, Layard y su ayudante, Hormuz Rassam, descubrieron una biblioteca, la biblioteca del último gran rey de Asiria, Asurbanipal. 25.000 tablillas de arcilla, cuidadosamente catalogadas, clasificadas por temas. Decretos reales, observaciones astronómicas, referencias médicas, himnos religiosos, diccionarios, un mundo entero congelado en arcilla. Pero este mundo permanecía en silencio. La escritura que conocemos como cuneiforme llevaba 2000 años muerta. La clave para descifrarla se había perdido. Ante los eruditos de Europa se extendía un colosal archivo de conocimiento que no podían descifrar. Era como intentar encontrar las notas de la mayor sinfonía sin saber cómo sonaban los instrumentos. Durante décadas se descifraron minuciosamente. Eruditos de todo el mundo, como descifradores de un antiguo código, se esforzaron con cada símbolo. Un descubrimiento tras otro. Aprendieron a descifrar los nombres de los reyes, los nombres de las ciudades y las listas de tributos. La historia de Asiria y Babilonia emergió lentamente, palabra por palabra, del olvido. Pero la mayoría de las tablillas seguían siendo un misterio. Eran textos literarios, mitos, epopeyas. Su lenguaje era complejo, más poético, más metafórico. Escapaba a la comprensión. Y aquí entra en escena el hombre destinado a escuchar la primera y más resonante voz del pasado. Se llamaba George Smith. No era aristócrata ni un profesor célebre. Era un humilde ayudante del Museo Británico, un antiguo grabador de billetes que, con persistencia casi fanática, dominó por su cuenta las lenguas muertas de Mesopotamia. Su pasión eran esos fragmentos de cerámica. Durante días enteros se sentaba en una polvorienta cámara acorazada a la tenue luz de los chorros de gas, clasificando miles de fragmentos, intentando reconstruirlos, como el mosaico más complejo de la historia de la humanidad. Y así, un fatídico día de 1872, su labor fue recompensada. Reuniendo varios fragmentos de la biblioteca de Nínive, comenzó a leer, línea a línea. Se desplegó ante él una historia que le heló la sangre, una historia de la ira divina empeñada en destruir a la humanidad, de un gran diluvio que inundó la tierra, de un hombre justo que, por mandato de Dios, construyó un enorme barco, lo cargó con la semilla de toda vida y se salvó de las aguas. Leyó cómo, tras largos días de navegación, el arca encalló en la cima de una montaña. Como el héroe rescatado liberó primero una paloma, luego una golondrina y después un cuervo para encontrar tierra firme.
Las similitudes con la historia bíblica de Noé no solo eran evidentes, sino asombrosas. Pero esta tablilla fue escrita en acadio, 1000 años antes de que la mayoría creyera que se compusieron los libros más antiguos del Antiguo Testamento. No se trataba solo de un paralelismo, sino de una fuente primaria. Cuenta la leyenda que, en ese instante, George Smith se puso de pie de un salto y, ante el asombro de sus colegas, comenzó a correr por la habitación en un frenesí eufórico, arrancándose la ropa. Comprendió la magnitud de su descubrimiento. Había oído algo que nadie había oído en 2 milenios y medio. Había hallado la prueba de que una de las historias más famosas del mundo occidental no nació en las colinas de Judea, sino en las zonas pantanosas del Bajo Tigris y el Éufrates. El texto que descubrió era solo una parte de algo mucho mayor, el 11º canto de 12, un fragmento de la mayor obra literaria de la antigüedad, un poema sobre un rey que no quería morir. Una historia de amistad, pérdida y una búsqueda desesperada de la inmortalidad. Era la epopeya de Gilgamesh, el poema heroico más antiguo conocido por la humanidad, y la voz que rompió la prisión de barro pertenecía a su protagonista. Ahora que el silencio se ha roto, por fin podemos escuchar su historia desde el principio. Nació desigual. 2/3 de la sangre de los dioses corrían por sus venas y solo 1/3 la de los mortales. Su nombre era Gilgamesh, rey de Uruk. La ciudad que él mismo había construido con el barro y el sudor de su pueblo. Mírenlo, alto como un cedro, poderoso como un toro salvaje que arrasa los juncos. Su mirada era penetrante, su palabra ley, grabada no en piedra, sino en el mismo aire de Mesopotamia. No conocía rivales, no veía barreras, no oía a nadie más que el eco de su propia voz, rebotando en los muros que él mismo había construido. Y estas murallas fueron un milagro. Imaginen un mundo sin piedra. Un mundo de ríos, juncos y arcilla fértil e infinita bajo el sol abrasador. Alrededor del 2700 a.C., cuando Egipto apenas comenzaba a construir sus primeras pirámides, Gilgamesh rodeó Uruk con una muralla como jamás se había visto en la tierra. Sus cimientos eran tan sólidos como la roca, sus ladrillos resonaban al coserse, su altura obligaba a los viajeros a alzar la vista, con los ojos llorosos por la luz brillante. Sube a la muralla de Uruk y recorre su superficie. Comienza la epopeya. Examina los cimientos, admira la obra de ladrillo. No son solo palabras, es el orgullo de un constructor, el orgullo de un rey que creó una fortaleza que perdurará por milenios, pero toda gran obra de construcción tiene un precio, y no lo pagaron los dioses, sino los hombres. El drama nace de los hechos, y el hecho fue este: la muralla se alzó y el pueblo gimió. Gilgamesh arrebató hijos a sus padres para sus interminables labores, separó a jóvenes de sus familias, arrojándolos a las obras o a campañas militares cuyos objetivos solo él conocía. Día tras día, bajo el implacable sol mesopotámico, miles de personas amasaban arcilla, moldeaban ladrillos y los cargaban a cuestas. El aire vibraba con el calor, el polvo y los suspiros profundos. La ciudad de Uruk se convirtió en la más grande de la tierra, pero la risa dentro de sus murallas se oía cada vez con menos frecuencia. El rey pastor, que debía proteger a su rebaño, se transformó en un toro salvaje que los pisoteaba sin piedad. Y su tiranía no terminó ahí. Era una fuerza de la naturaleza, imparable e indiferente a la moral humana, y tomaba lo que quería. El derecho del fuerte se convirtió en el derecho de la primera noche. El canto nupcial cesaba cuando los guerreros del rey llamaban a la puerta.
La novia destinada a su esposo pertenecía inicialmente a Gilgamesh. Esto no era un simple capricho de tirano. Era una afirmación de su poder divino sobre la vida misma, sobre los lazos más íntimos que unen a las personas. ¿Quejas? Ninguna. ¿Quién podría quejarse de una tormenta? ¿Quién podría quejarse de un terremoto? Gilgamesh era una fuerza de la naturaleza que se abatía sobre su propia ciudad. Pero incluso la mayor paciencia tiene sus límites. El pueblo de Uruk no se rebeló, no afiló sus espadas. Hicieron lo que siempre se hacía en el mundo antiguo cuando el poder terrenal se volvía insoportable. Alzaron la mirada al cielo. Los susurros de desesperación, al principio silenciosos, como el crujir de las cañas al viento, se hicieron más fuertes. Las madres rezaban por sus hijos. Los padres maldecían el día en que fueron arrebatados. Los maridos insultados y las novias deshonradas lloraban en la noche, y este lamento polifónico, este dolor concentrado de toda una ciudad, se elevó por encima de las murallas de Uruk, por encima del sigurat dedicado a la diosa Inanna, и llegó a oídos de los inmortales. Боги услышали. Они собрались на совет в своих небесных чертогах. И сам великий Ану, бог неба, отец богов, выслушал жалобы на буйного потомка. Он и вправду могуч, говорили они, нет ему равных среди людей. Его сила не знает удержу, он бушует, как штормовой ветер. Они не осуждали его силу, они сокрушались об отсутствии равновесия. Огонь хорош, но без воды он сжигает все дотла. Гильгамешу нужен был тот, кто мог бы стать для него этой водой. Не враг, чтобы убить, не раб, чтобы подчиняться. Ему нужен был равный, другой. Тот, кто мог бы встретить его ярость своей собственной. Тот, кто заставил бы его посмотреть на себя со стороны. И тогда боги обратились к Аруру, великой богине-создательнице, той, что вылепила из глины первых людей. «Ты создала его, Гильгамеш», — сказал ей Ану, — «теперь создай ему подобного. Пусть он будет отражением его буйного сердца. Пусть они сойдутся в поединке, чтобы Урук, наконец, вздохнул спокойно». Аруру омыла руки, отщипнула кусок первозданной глины и бросила ее в степь, в дикую нетронутую землю за стенами цивилизации. И из этой глины, орошенной ее божественным дыханием, она сотворила его, Энкиду, героя, дикого человека. Все его тело было покрыто шерстью, как у зверя. Его волосы были длинны, как у женщины. Он не знал ни людей, ни городов. Он питался травой вместе с газелями и пил воду из рек вместе со стадами диких ослов. Он был чистой, необузданной силой природы. Второе «я» Гильгамеша — его тень, его соперник и его судьба. Он еще не знал о царе Урука, а царь Урука еще не знал о нем. Но в степи уже родился тот, чье появление навсегда изменит величайшего из героев. Буря шла навстречу буре, и мир затаил дыхание. За стенами Урука, первого города человечества, возведенными из обожженного на солнце кирпича, зрел ропот. Он поднимался не от врагов, подступавших к воротам, но изнутри, из сердец отцов, чьих сыновей забирали на бесконечные стройки и бессмысленные состязания, из молчаливого горя матерей, чьи дочери должны были принадлежать царю прежде, чем мужу. Гильгамеш, на 2/3 бог и на 1/3 человек, был совершенен в своей силе и неутомим в своих желаниях. Он был бурей, заключенной в человеческое тело, и его энергия, не находящая равного соперника, обращалась в тиранию. Он ходил по своему городу, как дикий бык, не зная ни сдержанности, ни сострадания. И народ Урука, строители стен и творцы цивилизации, поднял глаза к небу и взмолился. Их молитвы, сплетенные из отчаяния и пыли, достигли небес. Сам Ану, отец богов, услышал их. Он обратил свой взор на Аруру,
великую богиню-созидательницу, ту, что омыла руки, отщипнула глины и бросила ее в степь. В безлюдную, выжженную солнцем пустошь, где цивилизация была лишь далеким слухом, не самым горячим ветром. Из этой глины, смоченной слюной богини, из первозданного материала самой земли, она сотворила существо, не в стенах города, а под открытым небом, не для власти, а для равновесия. Она создала Энкиду, no conocía ni el pan ni la cerveza, los pilares de la vida mesopotámica. Su cuerpo, de la cabeza a los pies, estaba cubierto de un espeso pelaje, como el del dios animal Sumucán. Una larga cabellera, como la de una mujer, le caía por la espalda, enredada con cardos y polvo. Era un hijo de la naturaleza en el sentido más estricto de la palabra. No caminaba, corría junto a las gacelas, hombro con hombro, respirando el mismo aire, saciando su sed en los mismos abrevaderos. Su alimento eran las hierbas que pastaba con las manadas. Era uno de ellos, su hermano, su protector. Fue en este papel que el hombre lo vio por primera vez. Un cazador y trampero, cuyo oficio mantenía a su familia, veía una y otra vez cómo sus trampas eran rellenadas y sus lazos rotos. Día tras día, regresaba con las manos vacías. Y un día, escondido junto a un abrevadero, comprendió la razón de sus fracasos. Una criatura surgió de detrás de una colina, un hombre pero no del todo, poderoso, peludo, se movía con la gracia de una bestia. No acechaba a los animales, los acompañaba. El cazador observó cómo este salvaje, con sus propias manos, destruía su trabajo, liberando a los animales atrapados. Y el miedo, frío y húmedo, se apoderó del corazón del habitante de la ciudad. El poder de esta criatura era inhumano, era elemental. Paralizado por el terror, el cazador huyó. Corrió hacia su anciano padre y sin aliento le contó lo que había visto. Le habló de un hombre salvaje que vivía en la estepa, cuya fuerza era comparable a la del mismísimo guerrero celestial Anu. No me deja practicar mi oficio, se quejó el joven. Es más rápido y más fuerte que yo. El anciano, sabio más allá de su edad, comprendió que tal fuerza estaba fuera del alcance de un simple cazador. Hijo mío, le dijo, ve a Uruk, busca al rey Gilgamesh, háblale de este hombre. Nadie más que Gilgamesh puede hacer frente a tal poder. Pídele consejo y te lo dará. Y así partió el cazador. Caminó durante varios días hasta que las gigantescas murallas de Uruk se alzaron en el horizonte. Entró en la ciudad, asombrado por su bullicio, su magnitud, su vida, tan distinta del silencio de la estepa. Se presentó ante Gilgamesh, sentado en su trono, y le contó su historia, la de un salvaje que protege a los animales y gobierna la estepa. Gilgamesh escuchó con atención. No había miedo en sus ojos, sino interés y cálculo. En aquel hombre salvaje no vio una amenaza, sino una respuesta a su propio anhelo insaciable, a su soledad en la cima del poder. Vio en él un espejo que reflejaba su fuerza primigenia, pero para que los espejos se encontraran, uno de ellos debía ser llevado a la ciudad, y Gilgamesh sabía cómo hacerlo. No envió un ejército, no envió guerreros con hachas de bronce. Sus armas eran mucho más sutiles y mucho más antiguas. Regresa, cazador, dijo el rey, y llévate a Shamhat contigo. Es una ramera del templo de Ishtar, consagrada a la diosa del amor, que te acompaña al abrevadero. Cuando el salvaje llegue con sus bestias, que muestre su belleza. La verá y la deseará, y cuando la conozca, sus bestias, que crecieron con él en la estepa, lo abandonarán. Su propia naturaleza lo dejará. Fue un plan brillante y cruel. No se trataba de matar al salvaje, sino de separarlo de su mundo,
no de doblegarlo por la fuerza, sino de seducirlo con la civilización. Porque Shamhat era más que una simple mujer. Era una sacerdotisa del templo, la personificación de la cultura urbana, portadora del conocimiento sobre el vino, el pan, la vestimenta y el lenguaje. Era el instrumento viviente de la transformación de la bestia en hombre. Y así, el cazador y Shamhat emprendieron el regreso. Se dirigían al mismo abrevadero donde el niño de las estepas, ajeno a su destino, seguía viviendo en armonía con su mundo. Aguardaron emboscadas. Durante 3 días esperaron hasta que las manadas se congregaron en el agua, y con ellas caminaba una criatura poderosa, inocente y condenada, destinada a convertirse en el mejor amigo y la mayor tristeza del rey Gilgamesh. Enkidu caminaba. El conocimiento llegó a Enkidu con el pan y el vino. 7 días y 7 noches con la ramera del templo, Shamhat lo convirtieron en hombre. Los animales salvajes, sus antiguos hermanos, huyeron de él al percibir el aroma de la civilización. Aprendió a vestirse, a usar armas y a hablar el idioma de los hombres. Se convirtió en pastor de pastores, protector de rebaños contra leones y lobos. Su fuerza era inconmensurable, su espíritu puro, pero un extraño anhelo se instaló en su corazón, una vaga premonición de un gran propósito. Una noche, junto al fuego, escuchó el relato de un vagabundo, un relato de la gran ciudad de Uruk, rodeada por una muralla de ladrillo cocido, y de su rey, Gilgamesh. Un rey que era 2/3 Dios y 1/3 hombre. Un rey cuyo poder no conocía igual y cuya voluntad era ley. Pero el vagabundo no solo hablaba de fuerza, hablaba de tiranía, de cómo Gilgamesh, al carecer de un rival digno, malgastaba su energía desbordante en su propio pueblo. Secuestraba a los hijos de sus padres para sus proyectos de construcción y guerras, y exigía el derecho a la primera noche con cada novia de la ciudad. El día de la boda, antes de que el esposo entrara en la alcoba nupcial, el rey se adentraba en ella. Al oír esto, Enkidu, por primera vez en su vida, no sintió la furia de una bestia, sino la ira de un hombre, ira justa. Miró sus manos, capaces de quebrar el lomo de un león, y comprendió por qué los dioses lo habían enviado a este mundo. Él sería la respuesta a las plegarias de los oprimidos. Él desafiaría a Gilgamesh. El camino a Uruk era largo, pero su determinación lo impulsaba más rápido que sus piernas. Cuando Enkidu, velludo, enorme y salvaje, entró por las puertas de la ciudad, la gente se apartó a su paso asombrada. Jamás habían visto a un hombre semejante. Era tan alto como la torre de una fortaleza, sus músculos como piedras esculpidas por la propia naturaleza. La multitud lo seguía de cerca, murmurando y señalando. Lo miraban a él y luego a los bajorrelieves del rey en las murallas del palacio y no pudieron evitar notar el parecido. Era como si un reflejo salvaje e indómito de su propio gobernante hubiera surgido de la estepa. Los habitantes del pueblo exclamaban: «Aquí está el que detendrá la furia de Gilgamesh. Aquí tenemos un rival a su altura en fuerza». Llegó al palacio la noticia de la llegada del salvaje, pero Gilgamesh solo soltó una risita. Esa noche se celebraba una boda en Uruk. Y el rey, ataviado con sus mejores galas, se dirigía a cumplir con su cruel costumbre. La gente se congregó en la plaza y la expectación era palpable. Todos lo sabían. Esa noche, las 2 mayores potencias de la tierra se enfrentarían. Gilgamesh se acercó a la casa de los recién casados. La música se apagó. La multitud contuvo el aliento, pero a la entrada de la cámara nupcial, bloqueando el paso, estaba Enkidu.
No pronunció palabra. Simplemente permaneció allí, la encarnación de la justicia primordial, con los pies firmemente plantados en la tierra de Uruk. Los ojos del rey se encontraron con los del salvaje. No había miedo en ellos, solo desafío. Gilgamesh dio un paso al frente y en un instante se enzarzaron en una lucha. Aquello no fue una batalla de hombres, fue un duelo de los elementos. Se enzarzaron como dos toros enfurecidos, con las cabezas entrelazadas. Su poder era tan grande que la tierra temblaba bajo sus pies. Lucharon en el umbral de una casa y los marcos de las puertas se resquebrajaron, desprendiéndose de las paredes. Rodaron hasta la plaza y una nube de polvo se alzó, ocultándolos de la vista de la multitud. Solo se oía el crujir de los huesos y el resoplido furioso. Gilgamesh, un rey acostumbrado a victorias fáciles, se enfrentó por primera vez a un igual. Enkidu, hijo de la naturaleza, se enfrentó por primera vez a una fuerza en la que fluían 2/3 de sangre divina. Los muros de la ciudad que Gilgamesh había construido temblaron por la lucha. Se quebraron mutuamente, poniendo a prueba los límites de la carne y el espíritu. Ninguno pudo prevalecer. Fue un choque entre civilización y salvajismo, orden y caos, dos soledades que se encontraron en la furia de la batalla. Finalmente Gilgamesh, reuniendo sus últimas fuerzas divinas, logró doblegar la rodilla de Enkidu. Lo inmovilizó contra el suelo. Victoria. La multitud contuvo el aliento, esperando el golpe fatal. El rey alzó el puño sobre su enemigo caído. Pero, al mirar sus ojos inquebrantables, Gilgamesh no vio a un adversario. Se vio a sí mismo, a su doble, a su hermano, y su enfado se apaciguó. Retiró la mano, ayudó a Enkidu a levantarse. Y en el silencio que siguió, en medio de la plaza en ruinas, se abrazaron. Los dos seres más poderosos de la tierra, que acababan de intentar destruirse mutuamente, ahora se abrazaban. Lágrimas corrían por las mejillas de Gilgamesh, lágrimas de alegría y alivio. Lo había encontrado. Por fin había encontrado a quien su alma había estado buscando. No un enemigo, sino un amigo. Así terminó la batalla que debió haber traído la muerte, pero que en cambio trajo la hermandad. Ese día, el tirano que habitaba en Gilgamesh murió, y el héroe apenas comenzaba su viaje. Ahora tenía con quién compartirlo, su igual, su hermano, Enkidu. Durante 6 días y 6 noches marcharon hacia el oeste. Tras ellos se extendía Uruk, con sus murallas resecas por el sol, sus bulliciosos mercados y las escalinatas de sus templos. Ante ellos se alzaban las montañas, 7 cordilleras cuyas cumbres rozaban el cielo. Cada paso medía la distancia no en la tierra, sino en el tiempo, alejándolos del mundo de los hombres hacia un mundo donde reinaban poderes ancestrales. De día el sol resplandecía, de noche el viento era gélido. Comían lo que llevaban consigo, bebían de los arroyos de montaña y cada noche, al acampar, realizaban un ritual. Gilgamesh trazaba un círculo de harina, rezando a Shamash, el dios sol, su protector. Le pedía una señal, un sueño profético. Y cada noche, cuando el cansancio lo vencía, Gilgamesh era asaltado por sueños. No descanso ni paz, sino un terror gélido y viscoso, nacido de su propio espíritu. Una montaña, gigantesca y quejumbrosa, se derrumbaba sobre él, sepultándolo bajo piedras y polvo, y solo una mano poderosa lo rescataba de los escombros. Despertaba bañado en sudor frío, con el corazón latiendo como un tambor de guerra. Pero Enkidu estaba cerca. Escuchó el relato incoherente del rey, y su rostro salvaje y descuidado permaneció impasible. «Esto es una buena señal», dijo.
La montaña que te cayó encima es Humbaba. Lo capturaremos, lo mataremos y arrojaremos su cuerpo al valle. Y la mano que te salvó es la ayuda del dios Shamash. La noche siguiente trajo otra pesadilla. El cielo se oscureció, retumbó el trueno, la tierra tembló. Un rayo cayó cerca, encendiendo un fuego, y de las llamas surgió un toro monstruoso que rugía y pisoteaba la tierra, exhalando muerte. Gilgamesh despertó de nuevo, ahogado por el miedo. Y una vez más, Enkidu estaba cerca, su voz un ancla en la tormenta de la duda. El toro no es un enemigo, dijo. Es el radiante Shamash mismo, nuestro protector. En tiempos de necesidad, nos dará un odre de agua fría. Así que caminaron, día tras día, pesadilla tras pesadilla. Y cada vez, Enkidu, nacido en la estepa, que conocía el lenguaje de la naturaleza y de los dioses mejor que el de las intrigas palaciegas, transformaba presagios de horror en profecías de victoria. Él fue la fuerza que impidió que la voluntad del rey se quebrara. Él fue la fe cuando la de Gilgamesh se desmoronó. Por fin llegaron a su destino. Ante ellos, extendiéndose hasta el horizonte, se alzaba el bosque de cedros. 10.000 horas dobles de ancho y 10.000 de largo. Era más que un simple grupo de árboles. Era un organismo vivo que respiraba, una muralla de troncos gigantescos que se elevaban tan alto hacia el cielo que sus copas parecían un mundo verde aparte. El aire allí era distinto, denso, pesado, impregnado del aroma acre y resinoso del cedro. El aroma era tan intenso que mareaba. El silencio era absoluto, prístino, interrumpido solo por el susurro del viento entre las ramas más altas. A la entrada del bosque se alzaba una puerta. No de madera ni de piedra, sino de la esencia misma del miedo y la reverencia. Allí comenzaba el dominio de Humbaba, el guardián designado por el gran dios Enlil, y allí, en el umbral de su gran meta, Gilgamesh se detuvo. Él, 2/3 dios, sintió como el tercio humano lo invadía con un terror helado. Sus manos flaquearon, su rostro, acostumbrado a la batalla y al poder, palideció como la arcilla. Miró a Enkidu y en sus ojos no había el fuego real, solo duda. Siento las manos entumecidas, susurró. He perdido las fuerzas. Pero Enkidu no se inmutó. No miraba a su amigo, paralizado por el miedo, sino al rey, a quien había que recordarle quién era. Recuerda tus palabras en Uruk. Hablaste de gloria eterna. Dijiste que tu nombre perduraría. ¿Dónde está ahora tu orgullo? No hemos llegado hasta aquí para retroceder. Juntos, dos son fuerza. Una cuerda de 3 cabos no se rompe. Un caldero de cobre apoyado en 2 soportes no se sostiene, pero con 3 se mantiene firme. Ven, amigo mío. El miedo pasa, pero la deshonra permanece para siempre. Sus palabras fueron como un fuego que avivaba las brasas moribundas. Gilgamesh alzó la vista, contempló los cedros gigantes, la profunda y aterradora sombra que se extendía bajo su copa. Inhaló el aire resinoso, que ahora olía no solo a vida, sino también a la batalla que se avecinaba. Tomó el hacha, su mango, una vez más, se sentía firme y familiar en su mano. Atravesaron la puerta. La oscuridad los envolvía. La luz del sol apenas se filtraba a través del denso dosel de agujas de pino, esparciéndose por el suelo en destellos brillantes. Caminaban por un sendero alfombrado de agujas centenarias, y cada paso se sentía como una profanación. Vieron cedros tan altos y gruesos que ni 6 personas podrían rodearlos. Eran los pilares del mundo, testigos de eras que habían transcurrido mucho antes del nacimiento del primer hombre, y en algún lugar de allí, en ese crepúsculo verde, moraba su corazón,
Humbaba. Para invocarlo había que desafiar al propio bosque. Gilgamesh se acercó al primer gigante, alzó su hacha de bronce. Golpe. Otro. El sonido del metal cortando la madera viva resonó en el silencio como un grito ensordecedor, y el bosque respondió. La tierra bajo sus pies tembló. Desde el otro extremo del bosque llegó un rugido como el estruendo de una inundación, el rugido de una avalancha y la furia de una tormenta, todo a la vez. La voz de Humbaba, y se acercaba. Regresaron a Uruk no solo como guerreros, sino como leyendas vivientes. El polvo de las 7 montañas, el sudor de la gran batalla y el aroma resinoso del bosque de cedros se desvanecieron con las aguas del Éufrates. Gilgamesh, el rey de Uruk, se presentó ante su pueblo transformado. Su larga cabellera enmarañada había sido lavada y ungida con aceites fragantes. Había cambiado sus ropas militares por vestiduras reales blancas como la nieve, y sobre su cabeza lucía su tiara con cuernos, símbolo de su origen divino. El bronce de su armadura brillaba al sol, reflejando las murallas de la ciudad que había construido. Se erguía sobre su sigurat y su poder, 2/3 divino, 1/3 humano, parecía innegable, y entonces lo vio. Ishtar, diosa del amor y la guerra, señora de las estrellas de la mañana y de la tarde, protectora de Uruk. Contempló al rey mortal desde los cielos y su esplendor la deslumbró. Descendió hacia él, sus pasos silenciosos, la cola de su vestido tejiendo figuras de polvo de estrellas tras ella. Habló, y su voz era más dulce que la miel de dátiles y más afilada que una hoja de obsidiana. Cásate conmigo, Gilgamesh. Ofréceme tu fuerza como un regalo. Te daré un carro de lapislázuli y oro, con ruedas de electro puro. El lugar de mulas será tirado por poderosos demonios de la tormenta. Entrarás en nuestra casa, envuelto en el aroma del cedro, y reyes, príncipes y señores se postrarán ante ti, besando tus pies. Todos los tesoros de las montañas y los mares serán tuyos. Cualquier otro mortal se habría arrodillado. Cualquier otro rey lo habría considerado el mayor honor. Pero Gilgamesh miró a la diosa eterna con los ojos de quien había conocido la verdadera amistad y el peligro mortal. Vio no solo su belleza, sino también la profundidad de su inconstancia, y respondió. Sus palabras resonaron como piedras, rompiendo el silencio. ¿Y qué te daré a cambio? Comida digna de una diosa, vestidos dignos de una reina. Eres un brasero que se apaga en el frío. Eres una puerta débil que no resiste ni el viento ni la tormenta. Eres un palacio que se derrumba sobre sus héroes. Eres un zapato que aprieta el pie de su amo. Dime, Ishtar, ¿a cuál de tus amados has amado para siempre? ¿Qué fuiste para el pastor Tammuz? Lo condenaste a llorar cada año. ¿Qué fue del pájaro de alas manchadas? Lo amaste, y luego lo golpeaste y le rompiste un ala, y ahora vaga por el bosque y llora. Mi alita. Amaste a un león, perfecto en su fuerza, y le cavaste 7 fosas más. Amaste a un caballo, glorioso en la batalla, y le pusiste látigo, espuelas y cinturón, obligándolo a galopar durante 7 horas seguidas sin descanso ni agua. Amaste a un pastor que te traía sacrificios, y lo tocaste y lo convertiste en lobo, ahora perseguido por sus propios perros. Amaste al jardinero de tu padre, Ishulanu. Él no quiso tu amor, así que lo convertiste en araña, condenándolo a vivir eternamente en la oscuridad. Si me aman, me tratarán como a ellos. No se trató de una simple negativa, sino de una humillación pública, una acusación lanzada contra la más poderosa de las diosas. Su rostro, el rostro de eterna belleza, se contrajo de rabia. Lágrimas de ira, no de tristeza,
brotaron de sus ojos. Se elevó al cielo, dejando al rey mortal en su torre, y corrió directamente a las cámaras celestiales de su padre, el dios Anu. Irrumpió en la sala del trono, sollozando y gritando: «Padre, Gilgamesh me ha insultado terriblemente. Ha enumerado todos mis pecados, todas mis viles acciones». Anu, el Señor de los cielos, la escuchó con calma. «¿Pero no fuiste tú quien lo provocó, hija mía? ¿No fuiste tú quien le hizo la proposición?». Pero Ishtar no escuchaba razones. La consumía la sed de venganza. «No», gritó, «dadme el toro del cielo. Debo liberarlo sobre Uruk para que destruya a Gilgamesh. Si no me dais el toro, derribaré las puertas del inframundo, resucitaré a los muertos y devorarán a los vivos». Anu frunció el ceño. La amenaza era seria. «Si te doy lo que pides», dijo lentamente, «la tierra de Uruk sufrirá 7 años de hambruna. ¿Estarán los graneros llenos de grano para la gente? ¿Habrá suficiente hierba para el ganado?». «Ya me he ocupado de eso», mintió Ishtar sin dudarlo. «He almacenado suficiente grano para la gente. He preparado suficiente forraje para el ganado. Les durará 7 años». Y Anu cedió. Entregó las riendas del toro celestial a su enfurecida hija. Y el monstruo descendió de los cielos a la tierra. Su aparición hizo temblar las murallas de Uruk. Con su primer rugido, la tierra se abrió y 100 jóvenes de Uruk cayeron al abismo. Con su segundo rugido, las murallas se resquebrajaron y otros 200 guerreros fueron engullidos por el polvo. Entonces, el toro celestial lanzó un tercer rugido, el más aterrador, y, girando su enorme cabeza con cuernos afilados como la luna creciente, fijó su mirada llameante en quien estaba junto a Gilgamesh. En Enkidu. Tras su victoria en el bosque de los cedros, Gilgamesh regresó a Uruk, siendo más que un rey. Era una leyenda viviente, la personificación de la fuerza, cuyo nombre resonaba desde el Golfo Pérsico hasta los montes Tauro. Se lavó el polvo del camino y el sudor de la batalla en las aguas del Éufrates, se vistió con ropas limpias y se colocó su tiara real. 2 tercios Dios y 1 tercio hombre, se erguía bajo el sol mesopotámico, con una gloria que brillaba más que el propio sol. Y en ese momento de triunfo la diosa lo vio. Ishtar, reina de Uruk, diosa del amor y la guerra, cuyos ojos eran como estrellas y cuya ira como una tormenta, lo deseó. Descendió de su trono con pasos ligeros, sus palabras más dulces que la miel de dátiles. Le ofreció la mano a Gilgamesh, prometiéndole dones inalcanzables para los mortales. Un carro de lapislázuli y oro, tirado por demonios de la tormenta en lugar de caballos. Reyes y príncipes se postrarían ante él, trayendo tributo de todos los rincones de la tierra. Le ofreció gloria eterna y parentesco divino. Cualquier otro mortal se habría arrodillado, pero no Gilgamesh. La sangre le corría por las venas, embriagada de orgullo. Miró a los ojos de la diosa y rió. Su respuesta fue más que una simple negativa. Fue una sentencia, grabada en palabras tan afiladas como la obsidiana. La llamó brasero a la intemperie, piel agujereada que no retiene el agua, puerta de palacio que no protege del viento. Le recordó a sus antiguos amantes, enumerando sus destinos con fría crueldad. Habló de Tamuz, el dios pastor, por quien ella instituyó un lamento anual, del ave de alas moteadas a la que le rompió un ala, del poderoso león para el que cavó 7 trampas y 7 más, del caballo de guerra al que asignó el látigo, el aguijón y la carrera eterna, del pastor al que convirtió en lobo y ahora sus propios perros lo ahuyentan. Incluso le recordó al jardinero de su padre, Ishulán,
que rechazó sus caricias y al que convirtió en una araña atrapada en su propia tela. Tras finalizar su discurso, le preguntó: «Si me amas, ¿no me harás lo mismo que les hiciste a ellos?». Cada palabra era un latigazo. Humilló a la diosa del amor ante el mundo entero, rechazándola no como a un rey, sino como a una jueza que lee una lista de crímenes. La furia de Ishtar no conocía límites. Lágrimas de humillación y rabia corrían por sus mejillas mientras ascendía a los cielos, a la morada de su padre, el gran dios Anu. Se plantó ante él y exigió venganza. Exigió la creación del toro del cielo, Kugalana, un ser poderoso capaz de arrasar Uruk y aplastar al insolente rey. Anu vaciló. Conocía el precio de la ira divina. «Si te entrego el toro del cielo», dijo, «las tierras de Uruk sufrirán 7 años de hambruna. Solo habrá paja en lugar de grano». ¿Has reunido suficientes provisiones para la gente? ¿Has cultivado suficiente hierba para el ganado? Pero Ishtar era implacable. Su respuesta hizo temblar hasta los cielos eternos. Si su padre se negaba, ella destrozaría las puertas del inframundo. Destrozaría los marcos y las puertas del inframundo y liberaría a los muertos de vuelta a la tierra. Y los muertos devorarían a los vivos, superando en número a los que aún respiran. Ante tal amenaza, Anu cedió. Creó al toro del cielo, un monstruo cuyos cuernos estaban hechos de oro puro y cuyo cuerpo exudaba pestilencia. Cuando el toro descendió sobre la tierra de Uruk, la ciudad tembló. Su primer resoplido abrió una grieta en el suelo, y 100 guerreros de Uruk cayeron en ella. El segundo resoplido engulló a otros 200. Su rugido fue como un terremoto, y sus pezuñas destrozaron las murallas como si fueran de cañas secas. Pero Gilgamesh no estaba solo. Junto a él se encontraba Enkidu, su hermano de armas, salvaje y poderoso. Se enfrentaron a la furia divina de frente. Enkidu, consciente de las costumbres de las bestias, se acercó al toro por la retaguardia, lo sujetó por su gruesa cola y clavó los pies en la tierra. Mientras el monstruo intentaba liberarse, azotando con sus cuernos, Gilgamesh, preciso y letal como un rayo, avanzó. Hundió su espada profundamente en la nuca del toro, entre los cuernos y los tendones del cuello. El toro celestial se derrumbó. El arma divina fue rota por la fuerza de 2 mortales. Le arrancaron el corazón y lo colocaron en el altar del dios Sol Shamash, su protector. Pero su audacia no terminó ahí. Ishtar, observando la muerte de su vengador desde las murallas de Uruk, lanzó una maldición. Al oírla, Enkidu montó en cólera. Le cortó el muslo derecho al toro caído y se lo arrojó al rostro a la diosa, gritando: «Si pudiera alcanzarte, te haría lo mismo». Fue una blasfemia inaudita, un insulto que los dioses no podrían perdonar. Esa noche, Uruk celebró. Los habitantes de la ciudad se maravillaron ante los enormes cuernos de toro que Gilgamesh había llenado de aceite precioso y dedicado a su divino antepasado, Lugalbanda. La música resonaba con fuerza y el vino corría a raudales. El rey y su amigo se encontraban en la cima del mundo. Pero mientras Uruk celebraba un banquete, en los inalcanzables reinos celestiales, los dioses se reunían en consejo. Había que pagar un precio por derrotar a la criatura celestial e insultar a la diosa. Y ese precio no era oro ni lapislázuli, era la vida. La victoria tiene su precio, y los dioses siempre exigen retribución. En la cámara celestial, donde los destinos se tejen con la luz de las estrellas y las sombras de la eternidad, los grandes dioses se reunieron en consejo. Anu, padre de todas las cosas. Enlil, señor de los vientos y la tierra. Shamash, el sol justo que presenció las hazañas de los héroes en el bosque de cedros.
Sus voces resonaron como truenos sobre las montañas. Evaluaron las hazañas de Gilgamesh y Enkidu, la muerte de Humbaba, guardián de los dioses, la destrucción del toro del cielo, enviado por la diosa Ishtar. No fueron meras victorias, fueron desafíos lanzados a los rostros de los inmortales, y la ira de Enlil fue inexorable. Decretó: uno de los dos debía morir, no el que era 2/3 Dios, sino el que fue hecho de barro, Enkidu. La sentencia no fue pronunciada por una espada, sino por un sueño. Enkidu, debilitado, se recostó en su lecho, y en la oscuridad más densa que el lodo de un río, un sueño lo asaltó. No solo una visión, sino un viaje del alma a una tierra sin retorno. Se lo contó a Gilgamesh, y sus palabras fueron frías como el viento del desierto en la noche. En el sueño, se vio solo en una llanura. De la oscuridad surgió una criatura con rostro de león demoníaco, brazos y piernas de águila y garras capaces de partir rocas. Lo agarró, y Enkidu gritó, pero nadie respondió. La criatura lo golpeó, transformándolo en una paloma, y sus brazos, los fuertes brazos que habían arrancado cedros de raíz, se cubrieron de plumas. Lo atrajo consigo, hacia abajo, hacia la casa de la oscuridad, la morada de la diosa Irkala, hacia una casa de la que quienes entran jamás salen. Por un camino sin retorno, hacia una morada cuyos habitantes están privados de luz, donde el polvo es su alimento y la arcilla su pan. Allí visten como pájaros, con túnicas de plumas y no ven la luz del día, habitando en la oscuridad. Al entrar en esta casa de ceniza, Enkidu vio a los reyes de la tierra dejar a un lado sus coronas. Vio a sacerdotes y hechiceros despojados de sus vestiduras sagradas. Ahora eran simples sirvientes que llevaban carne asada y agua fría a quienes gobernaban en este reino sin alegría. Este era un mundo de sombras, las entrañas de la vida, donde todas las distinciones terrenales se borraban en una sola masa gris de existencia silenciosa. Cuando Enkidu despertó, estaba condenado. El sueño le había arrebatado la vida. Durante 12 días permaneció allí, la enfermedad consumiendo su cuerpo como el agua consume la piedra. Gilgamesh, rey de Uruk, conquistador de monstruos, se sentó junto a su lecho, impotente. Todo su poder, todo su dominio sobre hombres y bestias era inútil ante la voluntad divina. Solo podía sostener la mano de su amigo, sintiendo cómo el calor se desvanecía. Rezó, invocó a Shamash, maldijo su destino, pero la enfermedad enviada por los dioses era sorda a sus súplicas y maldiciones. Al 12º día, Enkidu guardó silencio, pero Gilgamesh no lo creía, no podía creerlo. Su hermano, su amigo, su alter ego, no podía simplemente dejar de existir. Durante 6 días y 7 noches, permaneció junto al cuerpo, negándose a que nadie lo enterrara. Lo tocó, le habló, esperó una respuesta. Esperaba que su amigo simplemente estuviera profundamente dormido. Esperó un milagro. Esperó hasta ver lo que ya no podía negarse. Solo cuando un gusano cadáver, cayó de la nariz de Enkidu sobre su mano, la mente de Gilgamesh se derrumbó. Y entonces gritó. Aulló como una leona a la que le han arrebatado a sus cachorros. Se arrancó el pelo, se despojó de sus magníficas vestiduras reales y arrojó al suelo los objetos preciosos. El dolor lo inundó como el Éufrates que desborda un campo. Enloqueció al darse cuenta del vacío que se había abierto en lugar de su amigo. Cuando pasó la primera oleada de dolor, dio paso a una furia creativa. Gilgamesh decidió ofrecer a su amigo un funeral como el mundo jamás había visto. Convocó a todos los artesanos de Uruk, caldereros, joyeros, canteros, los llamó
y su voz resonó por toda la ciudad. Ordenó que se erigiera una estatua de Enkidu a tamaño natural. Su barba sería de lapislázuli, el más azul, como el cielo nocturno. Su pecho, de oro puro, brillante como el sol. Ofreció incontables tesoros. Llenó la barca funeraria de armas para que Enkidu pudiera defenderse en el mundo de las sombras. La llenó de copas de cornalina para que pudiera saciar su sed. La llenó de miel y mantequilla para apaciguar a los dioses del inframundo. Los invocó por su nombre, suplicándoles que recibieran a su amigo con honores. Pero cuando todos los rituales concluyeron, cuando la tierra recibió el cuerpo de Enkidu y el río se llevó las ofrendas funerarias, una nueva y aún más aterradora revelación se abatió sobre Gilgamesh. Contempló sus manos, su cuerpo robusto, la ciudad que había construido, y por primera vez en su vida, un terror helado lo atravesó. No dolor por un amigo, sino miedo por sí mismo. Enkidu, su reflejo, su fuerza y su conciencia, ahora no era más que polvo, la arcilla de la que había sido creado, y Gilgamesh, rey y semidios, se formuló una pregunta que cambiaría su vida para siempre. La misma pregunta que todo hombre se hace desde entonces al enfrentarse a la muerte. ¿Moriré yo también? ¿Me aguarda el mismo destino? ¿Me convertiré yo también en una mera sombra en la casa de las cenizas? La muerte de su amigo despojó a Gilgamesh de sus vestiduras reales, dejándolo cubierto únicamente por la piel de un león. Lo desgarró por dentro, dejando un vacío que ni el poder ni las murallas de Uruk podían llenar. Ya no era un gobernante, sino un fugitivo de su propia mortalidad. Su camino se extendía donde el sol entra y sale de la tierra, hacia las montañas gemelas de Mashu, cuyas cumbres tocaban la bóveda celeste y cuyas bases se hundían en el inframundo. Ningún mortal había pasado jamás por allí. Las puertas de la montaña estaban custodiadas por centinelas cuya sola presencia helaba la sangre. Hombres escorpión, criaturas cuyo terror era mortal, cuya mirada era la muerte misma. Gilgamesh, consumido por el dolor, con las mejillas hundidas y un fuego salvaje en los ojos, se acercó a ellos. No desenvainó su hacha, simplemente caminó. El guardia lo vio, y su esposa dijo: «Quien viene a nosotros es 2/3 Dios, 1/3 hombre». No había amenaza en su voz, había sorpresa. El hombre escorpión habló, con voz como el crujir de piedras. Preguntó por el destino. Gilgamesh no mintió. Le habló de Enkidu, del gusano que roía a su amigo y que pronto lo roería a él. Habló de su miedo a la muerte, no como rey, sino como un simple hombre que lo había perdido todo. Y los guardias, cuyo deber era matar a cualquiera que se acercara, se apartaron. No vieron insolencia, sino un dolor inconmensurable. Abrieron las puertas del túnel por donde el sol viajaba cada noche, y le advirtieron: «Este camino son 12 horas dobles de oscuridad total e impenetrable. No hay retorno». Gilgamesh se adentró en la oscuridad. No era solo oscuridad, era la ausencia de luz en su forma más pura y absoluta. No podía ver sus manos. Estaba completamente desorientado. Solo oía el silbido del viento del norte y sentía un frío que le calaba hasta los huesos. Una hora doble. Avanzó a tientas, tropezando con piedras invisibles. 2 horas dobles. La oscuridad se espesó, oprimiendo, intentando aplastar su mente. 3, 4, 5. Gritó el nombre de Enkidu, pero el silencio lo ahogó. 6 horas dobles. Ya casi llegaba. No sabía si avanzaba o daba vueltas en círculos. 7, 8. La desesperación empezó a corroerlo por dentro, más fría que la oscuridad que lo rodeaba. 9, 10. Corrió, incapaz de ver el camino, impulsado por el terror a detenerse.
11 horas dobles. Un tenue e inconcebible destello de luz apareció ante él. Corrió hacia él como un náufrago hacia el aire. 12. Y la luz lo cegó. Emergió en un jardín como jamás se había visto en el mundo. Era el jardín de los dioses. Árboles cuyo fruto era cornalina. Ramas adornadas con racimos de lapislázuli. Hojas, meciéndose con el viento, parecían forjadas en oro puro. La belleza de aquel lugar era sobrenatural, un espectáculo desgarrador tras la noche eterna. Pero ni siquiera allí Gilgamesh halló la paz. No buscaba el paraíso, sino la salvación del infierno de la nada. Junto al mar vio una taberna. Dentro estaba la dueña, Siduri, copera de los dioses. Iba velada, pero su sabiduría era tan clara como el agua. Al ver al salvaje con piel de león, se asustó y cerró la puerta con llave. Pero Gilgamesh le gritó, repitiendo una y otra vez la historia de su pérdida. Siduri lo dejó entrar. Lo escuchó y le dio un consejo. Un consejo más sencillo y a la vez más aterrador que cualquier monstruo. Gilgamesh, ¿a dónde te apresuras? La vida que buscas no la encontrarás. Cuando los dioses crearon al hombre, le depararon la muerte, pero dejaron la vida en sus propias manos. En cuanto a ti, sacia tu apetito. Alégrate día y noche. Celebra cada día. Mantén tu ropa limpia. Lava tu cabeza. Báñate en agua. Contempla al niño que te toma de la mano y deja que tu esposa se deleite en tus brazos. Esa es la labor del hombre. Era la verdad. Una verdad sencilla, cálida y humana. Pero Gilgamesh ya no era del todo humano. Su dolor lo había ensordecido ante las alegrías de la vida. Rechazó la sabiduría de Siduri. Exigió que le mostraran el camino hacia Utnapishtim, el único mortal capaz de alcanzar la eternidad. Siduri, al ver su intransigencia, suspiró y señaló el bosque. Allí, dijo, encontrarás a Ur-Shanabi, el barquero de Utnapishtim. Solo él puede llevarte a través de las aguas de la muerte, cuyo contacto mata. Pero ten cuidado, lo acompañan seres de piedra que te ayudarán en tu viaje. Obsesionado con su objetivo, Gilgamesh irrumpió en el bosque. Vio a Ur-Shanabi y las estatuas de piedra a su lado. ¿Qué nubló su mente? Ira, desesperación o miedo, lo desconocemos. Pero alzó su hacha y, en un arrebato de ira, aplastó a las estatuas. Destruyó lo único que podía guiar su barca a salvo por las aguas mortales. El barquero, Ur-Shanabi, contempló los restos y comprendió. El hombre que tenía delante acababa de hacer casi imposible su viaje con sus propias manos. Gilgamesh había llegado al fin del mundo solo para cometer el error más grave de su travesía. El camino que lo había llevado a través de las aguas de la muerte había quedado atrás. Ante Gilgamesh, exhausto pero invicto, se encontraba aquel a quien había buscado en los confines del mundo. Utnapishtim, el inmortal, el hombre cuyos ojos habían visto el mundo antes de la gran calamidad. Y Gilgamesh, un rey acostumbrado a las respuestas, formuló la pregunta más importante de su vida. ¿Cómo lograste tú, un mortal, alcanzar la vida eterna y estar entre los dioses? Y entonces habló el anciano. Su voz era como el susurro de los juncos al viento, antigua y llena de secretos. No habló de heroísmo, habló de traición. Hace mucho tiempo en la ciudad de Shuruppak, a orillas del Éufrates, los grandes dioses se reunieron en consejo. Anu, padre de los dioses, Enlil, el guerrero señor de la tierra, y el sabio Ea, patrón de las aguas y las artes. Su decisión, en su sencillez, fue aterradora: destruir a la humanidad, no por pecados ni por orgullo, sino por el ruido. El ruido de las ciudades humanas se había vuelto insoportable, perturbaba el sueño de los dioses.
Y el gran Enlil, irritado por esta eterna vanidad, condenó al mundo a la purificación por el agua. Todos los dioses juraron guardar este secreto, pero Ea, cuyo corazón rebosaba de astucia y compasión, no podía permitir la destrucción de todos los seres vivos. No podía romper su juramento de plano, así que encontró una salida. Se acercó a la choza de cañas donde yo, Utnapishtim, vivía, y no me habló a mí, sino a la pared. Choza de cañas, pared, pared, escucha, susurró. Derriba tu casa, construye un barco, abandona tus riquezas, salva tu vida, cárgala con la semilla de todo ser viviente. La voz del Dios resonó entre el susurro de los juncos, y lo comprendí. Había recibido instrucciones precisas. El barco debía ser enorme, su longitud, anchura y altura iguales, formando un cubo gigantesco. 7 cubiertas, cada una dividida en 9 compartimentos. Lo impermeabilicé por fuera con brea y por dentro con betún, para que ni una gota se filtrara por las grietas. Les dije a mis conciudadanos que el dios Enlil estaba enfadado conmigo y que debía zarpar hacia el océano, al dominio de mi protector, Ea. Ignoraban la verdad. Me ayudaron a construir el arca, sin saber que estaban construyendo la única isla de vida en un mundo condenado a la muerte. Cuando la nave estuvo lista, la cargué con todo lo que tenía: mi plata, mi oro, toda mi familia y mis parientes. Traje maestros de cada oficio para que el conocimiento no se perdiera. Embarqué a las bestias del campo y a las criaturas de la estepa, la semilla de todos los seres vivos. Y cuando el dios Sol Shamash tiñó el horizonte de un carmesí ominoso, entré el último y cerré la puerta tras de mí. A la mañana siguiente, la oscuridad se hizo más densa. Una nube negra se alzó desde el horizonte. Adad, el dios del trueno, tronaba en su interior. Mensajeros de los dioses se precipitaron, arrancando pilares y destruyendo diques. La oscuridad era tan espesa que nadie podía verse. El mundo se sumió en el rugido de los elementos. Incluso los dioses, creadores de este horror, huyeron aterrorizados a los cielos más altos de Anu. Se acurrucaron contra la pared, con el rabo entre las piernas, como perros asustados. La diosa Ishtar gritó como una mujer de parto. Oh, cómo pudieron los días antiguos convertirse en barro, cuando yo misma, en el consejo de los dioses, ordené esta maldad. La inundación azotó durante 6 días y 7 noches. El viento rugió, el agua devoró la tierra. Al 7º día la tormenta amainó. Abrí la escotilla y contemplé el mundo. Reinaba el silencio. Toda la humanidad se había convertido en arcilla. La superficie del agua era tan lisa como el tejado de una casa. Caí de rodillas y lloré. Las lágrimas corrían por mi rostro. Busqué la orilla, pero solo vi el mar infinito. Finalmente, al 12º día, apareció a la vista la cima de la montaña, el monte Nitzir. El barco fondeó allí y permaneció allí durante 7 días. Al 7º día, decidí comprobar si las aguas habían bajado. Solté una paloma, voló en círculos y, al no encontrar dónde posarse, regresó. Solté una golondrina. Ella también regresó. Finalmente, solté un cuervo. El cuervo vio que las aguas habían bajado. Comenzó a graznar, picoteando el suelo, y no regresó. Entonces supe que estábamos a salvo. Salí y realicé el sacrificio, colocando 7 y otros 7 incensarios. Y los dioses, hambrientos del humo sacrificial, acudieron al aroma como moscas. Ishtar fue la primera en llegar. Juró que jamás olvidaría aquellos días. Pero entonces apareció Enlil. Al ver la nave y a los supervivientes, se enfureció. ¿Cómo se atreven a sobrevivir siquiera un alma?
tronó. Entonces la sabia Ea se adelantó y le reprochó: «Tú, el más sabio de los dioses, ¿cómo pudiste enviar el diluvio con tanta imprudencia? Culpa al culpable por su culpa y al pecador por su pecado, pero ten misericordia». Y la ira de Enlil se apaciguó. Comprendió lo que había hecho. Subió a bordo del barco, nos tomó de la mano a mi esposa y a mí, nos hizo arrodillarnos y, tocándonos la frente, nos bendijo. Utnapishtim fue un hombre, dijo. De ahora en adelante, que él y su esposa sean como nosotros, dioses, y vivirán lejos, en las desembocaduras de los ríos. Utnapishtim guardó silencio, con la mirada fija en Gilgamesh. Así alcancé la inmortalidad. No fue una hazaña heroica, sino la voluntad de los dioses, su disputa y su reconciliación. Ahora dime, Gilgamesh, ¿quién reunirá a los dioses en consejo por ti? ¿Quién te concederá la vida eterna que tanto anhelas? El sueño de Gilgamesh era tan pesado como la arcilla mojada. Durmió 6 días y 7 noches, mientras la esposa de Utnapishtim le horneaba pan, marcando cada día que pasaba. Al despertar, rodeado de estas pruebas de su debilidad mortal, el rey de Uruk sintió todo el peso de su derrota. Él, 2/3 Dios, ni siquiera podía vencer el sueño. ¿Cómo podría vencer a la muerte? El viaje a través de las aguas de la muerte, la batalla contra los monstruos, el encuentro con un ancestro inmortal. Todo había resultado inútil. La desesperación era casi palpable, como el polvo del desierto que se le había incrustado en la piel. Pero Utnapishtim, al ver al héroe derrotado enfrentándose a su regreso al mundo mortal, se compadeció. O tal vez fue su esposa. Ella le susurró algo a su esposo y él habló. Decidió revelarle a Gilgamesh el último secreto, el plan oculto de los dioses. No la inmortalidad, no. Un mortal no puede recibir ese don, sino algo más. Algo que yacía en el fondo mismo de las grandes aguas, en el fondo del océano primordial de Apsu. Allí, en la eterna oscuridad, creció una flor, espinosa como la espina de una rosa silvestre. Se llamaba «El anciano volverá a ser joven». No otorgaba la vida eterna, pero devolvía la juventud perdida. Era una oportunidad, una última, esquiva. Una oportunidad para burlar no a la muerte misma, sino a su heraldo, la vejez. Y Gilgamesh, con el corazón latiendo de nuevo con una esperanza desesperada, no dudó. Cavó un pozo cerca de la orilla y descendió hasta las mismas aguas del Apsu. Se ató pesadas piedras a los pies como anclas. Tomando aire, se soltó. El agua lo cubrió por completo. La presión aumentó. La luz se desvaneció. Descendió al frío y silencioso corazón del mundo, donde no existía ni el día ni la noche. Le ardían los pulmones. Sus manos tanteaban el fondo fangoso, sus dedos tropezando con piedras afiladas y lodo resbaladizo. Y entonces la encontró. Espinas afiladas se clavaron en sus palmas, pero se aferró con fuerza. La raíz de la vida. Cortó las piedras y, impulsándose desde el fondo, se precipitó hacia arriba, hacia un lejano y brillante punto de luz. Salió a la superficie, jadeando en busca de aire. En su mano llevaba un tesoro, una flor que podía devolver la primavera al invierno de su vida. Se la mostró al barquero, Urshanabi. Una alegría pura e intensa inundó su alma. No la comería ahora. No, la devolvería a su ciudad, a Uruk. Se la daría a probar a los ancianos y luego la probaría él mismo. Devolvería la fuerza no solo a sí mismo, sino también a su pueblo. Por primera vez en todo su viaje, el deseo egoísta de «no moriré» se transformó en el noble «devolveremos la juventud». El viaje de regreso a casa fue largo.
Los polvorientos caminos de Mesopotamia se extendían bajo un cielo grisáceo. Un día, cansado del viaje, Gilgamesh vio un estanque fresco. El agua era clara e invitaba a refrescarse. Se despojó de sus ropas y, tras colocar con cuidado la flor mágica en la orilla, se adentró en el agua, lavando así la suciedad y el cansancio del largo viaje. Fue un momento de debilidad, un momento de la necesidad humana de descanso, y en ese instante una serpiente salió de su madriguera. No la atraía el rey, sino el aroma de la flor, el sutil y celestial aroma de la eterna primavera. Deslizándose silenciosamente por el suelo, se acercó a la planta, la agarró y se alejó. Y justo en ese momento, ante los ojos de Gilgamesh al emerger del agua, la serpiente mudó su vieja piel, revelando nuevas y juveniles escamas. La prueba era irrefutable y definitiva. Todo había terminado. Gilgamesh se desplomó en el suelo. No gritó, no maldijo a los dioses. Simplemente se sentó en la orilla y lloró. Las lágrimas corrían por sus mejillas, mezclándose con el polvo. Se volvió hacia Urshanabi y sus palabras estaban cargadas de una amargura insondable. ¿Para quién trabajaron mis manos, Urshanabi? ¿Para quién derramé mi corazón? No hallé la bondad para mí, no. La obtuve para una criatura terrenal, para una serpiente. Todos mis esfuerzos, todo mi sufrimiento, todas mis esperanzas, todo se ha convertido en piel de serpiente, abandonada en el polvo. Siguieron su camino en silencio, y entonces, en el horizonte, aparecieron las murallas, las enormes murallas de ladrillo, resecas por el sol de la gran Uruk. Y entonces, devastado y abatido, Gilgamesh se detuvo. Contempló su obra, los cimientos puestos por los 7 sabios, los ladrillos, relucientes bajo el sol poniente. Se volvió hacia el barquero, y ya no había lágrimas en su voz, solo una sabiduría serena, ganada con esfuerzo. Sube a la muralla de Uruk, Urshanabi, recorre su camino. Inspecciona los cimientos, evalúa los ladrillos. ¿Acaso no está construida con ladrillos cocidos? ¿No fueron los mismos 7 sabios quienes colocaron sus cimientos? En ese instante, el rey Gilgamesh finalmente murió. Y nació el hombre. Comprendió. La inmortalidad no es una vida sin fin, sino una huella en la tierra. No es una flor que devuelve la juventud, sino murallas que protegen a tu pueblo. No es una victoria sobre la muerte, sino hazañas que la muerte no puede borrar. Su búsqueda terminó en el lugar equivocado. Buscaba la vida para sí mismo, pero encontró un legado para todos. Regresó, no como un dios, sino como un hombre. Tras sufrir la derrota en su mayor campaña, trajo a Uruk no la vida eterna, sino algo más preciado, la sabiduría. Sabiduría nacida del dolor y la aceptación. Y allí, a las puertas de su ciudad natal, Gilgamesh se dirige a su compañero, el barquero Urshanabi, con las últimas y más importantes palabras de su epopeya. Palabras que se convertirán en su testamento. Levántate, Urshanabi, recorre las murallas de Uruk, inspecciona los cimientos, comprueba los ladrillos. ¿Acaso estas murallas están construidas con ladrillos cocidos? ¿No fueron los 7 sabios quienes colocaron sus cimientos? Estas líneas son el final, no una búsqueda de la inmortalidad, ni batallas contra monstruos, sino muros, fuertes, confiables, construidos por manos humanas, la creación de un rey mortal para ciudadanos mortales. En ellos, Gilgamesh encuentra su consuelo y su eternidad. Este fue el final de su historia. Y entonces hubo silencio, un silencio que duró miles de años. La arena obstruyó los canales que regaban los jardines de Uruk.
Los palacios donde los reyes festejaban se convirtieron en polvo. La arcilla con la que fueron esculpidos los primeros humanos consumió su civilización. La escritura cuneiforme, la lengua de dioses y héroes, enmudeció. Nadie podía leer ya aquellos extraños símbolos en forma de cuña. El nombre de Gilgamesh se desvaneció de la memoria humana. Él, que buscaba la gloria eterna, fue olvidado tan completamente como el último esclavo que construyó sus murallas. La gran Uruk se convirtió en un montículo sin vida en el desierto, uno de los tantos sepultados bajo la tierra en las ciudades muertas de Mesopotamia. La historia se convirtió en mito, y el mito en polvo. Transcurrieron más de 2000 años. El mundo había cambiado radicalmente. Llegó el siglo XIX, la era del vapor, la electricidad y los audaces arqueólogos. Los europeos, armados con la Biblia como guía, se lanzaron a Oriente Medio en busca de pruebas de antiguas leyendas. Excavaron las colinas que los lugareños llamaban Kuyunjik, sin saber que estaban perturbando las ruinas de Nínive, capital del temible imperio asirio. En 1853, Hormuz Rassam, asistente del arqueólogo británico Austin Henry Layard, descubrió por casualidad 2 habitaciones repletas de fragmentos de tablillas de arcilla. No se trataba de un hallazgo cualquiera. Era la Biblioteca Real de Asurbanipal, el último gran rey de Asiria. Decenas de miles de fragmentos, cubiertos de escritura cuneiforme, fueron cuidadosamente embalados y enviados a Londres, a las bóvedas del Museo Británico. Allí yacían, el peso muerto del conocimiento olvidado. Un rompecabezas de 100.000 piezas, sin una sola imagen en la caja. Y aquí entra en escena un nuevo héroe. No era un rey, ni un guerrero. Se llamaba George Smith, antiguo aprendiz de grabador de billetes, un autodidacta que, en su tiempo libre, estudiaba con fervor casi fanático el extinto idioma acadio. Pasaba días y noches en el frío sótano del museo, encorvado sobre la frágil arcilla, escudriñando escrituras que habían permanecido en silencio durante siglos. Clasificaba registros económicos, decretos reales e invocaciones mágicas, un trabajo rutinario y minucioso. Un día de niebla en Londres, en 1872, Smith recogió otro fragmento de las excavaciones de Nínive. Comenzó a leer, línea tras línea, con la respiración cada vez más entrecortada. La tablilla narraba la historia de un hombre que construyó un enorme barco para escapar de un diluvio universal enviado por dioses airados. Embarcó a su familia, animales y pájaros. El barco encalló en la cima de una montaña, y el superviviente soltó una paloma para comprobar si las aguas habían retrocedido. Smith se puso de pie de un salto. La leyenda del Arca de Noé, pero escrita 1000 años antes que la versión más antigua conocida de la Biblia, en otro idioma, por otro pueblo. Fue una sensación capaz de sacudir los cimientos de la sociedad victoriana. El 3 de diciembre de ese año, impartió una conferencia ante la Sociedad de Arqueología Bíblica. Un auditorio repleto de eruditos y clérigos escuchó con gran expectación. Al terminar Smith, se desató una tormenta. El Daily Telegraph se ofreció de inmediato a financiar una expedición a Nínive para encontrar las partes faltantes del texto. El precio, 1000 guineas. Y George Smith, el hombre del sótano, partió hacia la árida Mesopotamia. Su objetivo era casi descabellado: encontrar, entre toneladas de tierra y escombros, un minúsculo trozo de arcilla con líneas específicas grabadas. No se trataba de buscar una aguja en un pajar, sino de encontrar una mota de polvo entre las ruinas de una ciudad entera. Llegó a Mosul y contrató trabajadores. Comenzaron las excavaciones. Día tras día, nada. Y entonces, al 5.º día, bajo el sol abrasador,
Un trabajador le entregó un fragmento recién excavado. Smith le quitó el polvo. Le temblaban las manos. Ante él estaban esas mismas 17 líneas que faltaban, las que completaban el relato del diluvio. Las había encontrado. Este descubrimiento se convirtió en la clave. A medida que reconstruían el relato del diluvio, los eruditos comprendieron que era solo una parte de algo mucho mayor. Parte de un poema épico, distribuido en 12 tablillas. Historias del rey de Uruk, que desafió a la muerte. Historias de Gilgamesh, una voz que había permanecido en silencio durante milenios, volvió a hablar. El héroe, reducido a polvo, resurgió de él. No había hallado la flor de la eterna juventud, ni alcanzado la inmortalidad de los dioses. Su cuerpo se había descompuesto, su imperio se había derrumbado, pero su historia, escrita con arcilla cocida, demostró ser más fuerte que la piedra. Sobrevivió a sus muros, a su pueblo y a sus dioses. Y hoy, cuando los arqueólogos despejan las ruinas de la antigua Uruk, las ven. Esas mismas murallas, los cimientos de ladrillo cocido que colocaron los 7 sabios. Se mantienen en pie, semiderruidas, pero aún majestuosas, testigos del nacimiento de la primera civilización. Los muros que guardan la memoria de la eternidad resultaron ser más que simples ladrillos que protegían la ciudad de los enemigos. Resultaron ser historia escrita en arcilla, historia que protegió el nombre de un hombre del enemigo más formidable, el olvido. Gilgamesh perdió la batalla contra la muerte, pero ganó la guerra contra el tiempo. Y su voz, que nos llega desde las profundidades de los milenios, resuena como un himno a toda la humanidad, un himno a nuestra fragilidad, nuestra perseverancia y nuestra sed desesperada e insaciable de dejar huella.